La Virgen fue contratada para masajear al millonario, pero cuando sus manos llegaron más abajo, se sonrojó de vergüenza. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina del departamento en la colonia Roma Norte, mientras Isabela Hernández revisaba por tercera vez su currículum. Sus manos temblaban ligeramente al sostener los papeles que podrían cambiar su vida. A los 24 años, había trabajado incansablemente para completar sus estudios de fisioterapia, mientras ayudaba a su madre con los gastos del hogar. «Mija, ya deja de revisar esos papeles, te los sabes de memoria», le dijo Esperanza Hernández desde la estufa, donde preparaba huevos revueltos con el mismo sartén que había usado durante los últimos 15 años. Isabela suspiró, pasándose una mano por su cabello castaño recogido en una coleta práctica. «Es que no puedo creer que me hayan llamado para esta entrevista, mamá. Un masajista terapéutico privado para una familia adinerada. El sueldo que ofrecen es más de lo que gano en 3 meses en la clínica». Su teléfono vibró sobre la mesa de madera rayada. Era un mensaje de su mejor amiga, Carmen. «Suerte en tu entrevista. Ya me contarás todo. Googleé al tipo. Está muy guapo». Isabela rodó los ojos, pero no pudo evitar una sonrisa. Carmen siempre encontraba la manera de hacerla reír, incluso en los momentos más nerviosos. Guardó el teléfono en su bolsa negra, la misma que había comprado cuando empezó la universidad y que ya mostraba signos de desgaste en las esquinas. El timbre sonó exactamente a las 7:30 a.m. Isabela se despidió de su madre con un beso en la mejilla y salió del edificio de 3 pisos donde habían vivido toda su vida. El taxi que había pedido la esperaba en la calle, y mientras se dirigían hacia las lomas de Chapultepec, observó cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Los edificios de concreto y los pequeños comercios dieron paso a calles más amplias, jardines cuidados y residencias que parecían salidas de una revista. «Primera vez en las lomas, ¿verdad?», preguntó el taxista, un hombre mayor con bigote canoso que la observaba por el espejo retrovisor. «Tan obvio es». Isabela se sonrojó ligeramente. «No se preocupe, niña. Yo he estado manejando por esta ciudad 30 años. He visto gente de todos lados ir a esas casas grandes. Algunos salen contentos, otros... Bueno, mejor no cuento esas historias». Isabela sintió un nudo en el estómago. ¿En qué se estaba metiendo? La agencia de empleos le había dado pocos detalles. Un cliente privado que necesitaba terapia de rehabilitación después de un accidente, horarios flexibles, excelente pago. Había sonado demasiado bueno para ser verdad. El taxi se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado. Detrás de ella se alzaba una mansión de estilo colonial mexicano con toques modernos, rodeada de jardines perfectamente cuidados, donde las jacarandas florecían en tonos violetas. Isabela pagó al taxista y se acercó al intercomunicador. «Buenos días, soy Isabela Hernández. Tengo una cita a las 8». La reja se abrió silenciosamente y Isabela caminó por el sendero de piedra que llevaba a la entrada principal. Sus zapatos negros de tacón bajo resonaban contra las piedras y tuvo que resistir el impulso de arreglarse el cabello nuevamente. La puerta de madera tallada se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. «Señorita Hernández, la estábamos esperando», dijo una mujer mayor vestida con un uniforme gris impecable. Su sonrisa era cálida pero profesional. «Soy Dolores, el ama de llaves. Por favor, pase». El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Los techos altos con vigas de madera expuesta, los pisos de mármol pulido y las obras de arte que adornaban las paredes hablaban de un nivel de riqueza que Isabela solo había visto en películas. Todo estaba perfectamente ordenado y limpio, como si cada objeto tuviera su lugar exacto en el mundo. «El señor Alejandro la recibirá en su estudio», explicó Dolores mientras la guiaba por un pasillo decorado con fotografías familiares y paisajes mexicanos. «Ha estado esperando con muchas ganas conocerla. Según entiendo, usted viene muy recomendada». Isabela asintió, aunque por dentro se preguntaba quién podría haberla recomendado. Su experiencia se limitaba a la clínica de rehabilitación donde había trabajado los últimos 2 años, atendiendo principalmente a personas mayores y trabajadores con lesiones laborales. Se detuvieron frente a una puerta de roble oscuro. Dolores tocó suavemente. «Adelante», se escuchó una voz masculina desde el interior. Isabela respiró profundo.
Ajustó su blusa blanca y se preparó para conocer al hombre que podría cambiar su futuro. Isabela entró al estudio y inmediatamente sintió que el aire se volvía más denso. La habitación era espaciosa, con estanterías llenas de libros que llegaban hasta el techo, un escritorio de caoba maciza y sillones de cuero color café que parecían tan cómodos como caros. Pero lo que realmente capturó su atención fue el hombre que se encontraba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Alejandro Mendoza tenía 32 años, aunque las líneas de tensión alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás y vestía una camisa blanca de manga larga y pantalón de vestir negro. Cuando se volteó para mirarla, Isabela notó que se apoyaba ligeramente en un bastón de madera elegante. «Señorita Hernández», dijo con una voz profunda que tenía un dejo de cansancio, «gracias por venir. Por favor, tome asiento». Isabela se sentó en el borde de uno de los sillones, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo. Alejandro se movió lentamente hasta el sillón frente a ella, y pudo notar la rigidez en sus movimientos, la forma cuidadosa en que se acomodaba para evitar el dolor. «Debo admitir que me sorprendió cuando la agencia me dijo que enviarían a alguien tan joven», comenzó Alejandro, estudiándola con ojos oscuros que parecían evaluar cada detalle. «¿Cuántos años tiene?» «24, señor Mendoza», respondió Isabela, manteniendo el contacto visual a pesar de que se sentía como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. «Pero he estado estudiando fisioterapia durante 6 años y trabajando en la Clínica San Rafael durante los últimos 2». Alejandro asintió lentamente. «La Clínica San Rafael. Conozco al doctor Ramírez. Es un buen hombre». Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. «Supongo que la agencia le explicó mi situación. Me dijeron que tuvo un accidente y necesita terapia de rehabilitación». Isabela respondió cuidadosamente, pero no me dieron muchos detalles específicos. Una sombra cruzó por el rostro de Alejandro, se recargó hacia atrás en el sillón y dejó escapar un suspiro largo. «Hace 3 meses, mi auto se salió de la carretera durante una tormenta. Pasé 2 semanas en el hospital y 1 mes más en rehabilitación intensiva». Señaló hacia su pierna derecha. «Los médicos dicen que he hecho un progreso excelente, pero aún tengo rigidez muscular y dolor crónico, especialmente en la espalda baja y las piernas». Isabela asintió, ya empezando a formar un plan mental de tratamiento. «Ha tenido masajes terapéuticos antes, algunos en el hospital y en la clínica de rehabilitación, pero…» Alejandro vaciló, y por primera vez desde que había entrado, Isabela vio vulnerabilidad en sus ojos. «Prefiero la privacidad de mi hogar. No me gusta que la gente me vea débil». Había algo en la forma en que dijo esa última palabra que le llegó directamente al corazón a Isabela. Este hombre, que claramente estaba acostumbrado a tener control sobre todo en su vida, había sido humillado por las circunstancias. Entendía esa sensación más de lo que él podría imaginar. «El dolor no es debilidad, señor Mendoza», dijo suavemente. «Es una señal de que el cuerpo está sanando. Mi trabajo es ayudarle en ese proceso». Alejandro la miró con sorpresa, como si no hubiera esperado esa respuesta. «La agencia me dijo que usted es muy profesional». «Lo soy», Isabela respondió sin dudar, «pero también entiendo que la recuperación es tanto física como emocional. No puede separar una de la otra». Por primera vez desde que había llegado, Isabela vio algo parecido a una sonrisa en los labios de Alejandro. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó él. «Cuando usted guste, pero primero me gustaría hacer una evaluación completa para entender exactamente qué áreas necesitan más atención». Alejandro se puso de pie lentamente, usando el bastón para apoyarse. «¿Le parece bien si empezamos mañana? Dolores puede mostrarle la habitación que hemos preparado para las sesiones. Tiene todo el equipo que podría necesitar». Isabela se levantó también, sintiéndose más confiada que cuando había llegado. «Perfecto. ¿A qué hora le conviene? ¿Las 10 de la mañana? Ahí estaré». Alejandro extendió su mano libre, y cuando Isabela la tomó para estrecharla, sintió una descarga eléctrica que la tomó completamente por sorpresa. Sus manos eran grandes y cálidas, con callos que hablaban de alguien que no siempre había vivido en el lujo. Por un momento sus ojos se encontraron
y el tiempo pareció detenerse. Isabela se sonrojó y retiró su mano rápidamente. «Hasta mañana, señor Mendoza». «Hasta mañana, señorita Hernández», respondió él, y había algo diferente en su voz, algo más suave. Mientras Dolores la acompañaba hacia la salida, Isabela no podía quitarse de la mente la sensación de esa mano en la suya, ni la forma en que los ojos de Alejandro habían cambiado cuando la miraron. Se dijo a sí misma que era solo profesionalismo, que él era simplemente un cliente más, pero en el fondo de su corazón sabía que se estaba mintiendo. Isabela llegó puntualmente a las 10 de la mañana del día siguiente, llevando consigo su maletín profesional y una determinación renovada. Había pasado la noche anterior investigando sobre lesiones por accidentes automovilísticos y planificando diferentes técnicas de masaje que podrían beneficiar a Alejandro. También había llamado a Carmen para contarle sobre el trabajo, omitiendo cuidadosamente la parte sobre cómo se había sentido al estrechar la mano de su nuevo cliente. Dolores la recibió con la misma sonrisa cálida del día anterior y la guió por un pasillo diferente hacia la parte posterior de la casa. El señor Alejandro mandó acondicionar esta habitación especialmente para sus terapias, explicó mientras abría una puerta de cristal esmerilado. «Espero que tenga todo lo que necesita». Isabela quedó boquiabierta. La habitación era más grande que su sala de estar, con ventanales que daban a un jardín interno lleno de plantas tropicales. Una camilla profesional de masaje ocupaba el centro del espacio, rodeada de estantes con aceites esenciales, toallas de diferentes tamaños y equipos de terapia física que reconoció de las clínicas más caras de la ciudad. En una esquina había un pequeño frigorífico y un lavabo con agua caliente. «Esto es increíble», murmuró Isabela, pasando sus dedos por la superficie acolchada de la camilla. «Debe haber costado una fortuna». «El señor Alejandro no escatima cuando se trata de su recuperación», dijo Dolores con orgullo. «Ha sido muy difícil para él depender de otros. Antes del accidente, trabajaba 16 horas al día, viajaba constantemente. Ahora...» Se interrumpió cuando se escucharon pasos en el pasillo. Alejandro apareció en la puerta, vestido con una camisa gris de manga corta y pantalones deportivos. Isabela notó inmediatamente que se veía más relajado que el día anterior, aunque aún se apoyaba en el bastón. «Buenos días, señorita Hernández», saludó con una ligera inclinación de cabeza. «¿La habitación es adecuada?» «Es perfecta», respondió Isabela, tratando de mantener un tono profesional a pesar de que su corazón se había acelerado al verlo. «¿Está listo para comenzar con la evaluación?» Alejandro asintió. «Dolores, por favor, asegúrate de que no nos interrumpan». El ama de llaves salió discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Isabela abrió su maletín y sacó una carpeta con formularios. «Primero necesito hacerle algunas preguntas sobre su dolor», comenzó, sentándose en una silla junto a la camilla, donde Alejandro se había acomodado. «En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría su dolor en este momento?» «Un 6», respondió sin dudar. «Por las mañanas suele ser menor, pero empeora durante el día». Isabela tomó notas mientras continuaba con las preguntas. ¿Qué movimientos le causaban más dolor? ¿Si había notado alguna mejoría desde el accidente? ¿Qué medicamentos estaba tomando? Alejandro respondía con precisión, como si estuviera dando un reporte de negocios. «Ahora necesito examinar físicamente las áreas afectadas», dijo Isabela, cerrando la carpeta. «¿Se siente cómodo quitándose la camisa?» Por primera vez desde que había llegado, vio a Alejandro vacilar. Sus mejillas se colorearon ligeramente y apartó la mirada. «Las cicatrices son bastante visibles», murmuró. Isabela se acercó un poco más, hablando con voz suave. «Señor Mendoza, he visto todo tipo de lesiones en mi trabajo. Las cicatrices no me incomodan y no estoy aquí para juzgar. Estoy aquí para ayudarlo». Alejandro la miró a los ojos durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Finalmente, asintió y comenzó a desabotonarse la camisa con movimientos lentos y cuidadosos. Cuando se quitó la prenda, Isabela tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para mantener una expresión neutral. El torso de Alejandro era musculoso y bien definido, evidencia de que había sido un hombre muy activo antes del accidente. Pero también había cicatrices, una línea irregular que corría por su costado izquierdo, marcas más pequeñas en su hombro derecho
y moretones que aún no se habían desvanecido completamente. Las cicatrices están sanando muy bien, dijo Isabela con honestidad profesional, acercándose para examinar su espalda. ¿Puedo? Alejandro asintió, y Isabela colocó sus manos suavemente en sus hombros. Inmediatamente sintió la tensión en sus músculos, nudos de estrés que se habían formado no solo por la lesión, sino por meses de compensar el dolor de otras maneras. «Tiene mucha tensión aquí», murmuró, presionando suavemente un punto en su espalda alta. Alejandro soltó un suspiro involuntario cuando ella encontró un nudo particularmente problemático. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un masaje completo? Hace semanas, admitió. Los terapeutas del hospital eran competentes, pero... ¿Pero qué? Alejandro giró ligeramente la cabeza para mirarla. No tenían manos como las suyas. Isabela sintió que se sonrojaba hasta la raíz del cabello. Sus manos se detuvieron por un momento antes de continuar con la evaluación, tratando de ignorar la forma en que su comentario había hecho que su estómago diera un vuelco. Durante la siguiente hora, Isabela trabajó metódicamente en la espalda y hombros de Alejandro, usando técnicas de liberación miofascial que había perfeccionado durante sus años de estudio. Al principio, él se mantuvo rígido, claramente incómodo con el contacto físico íntimo, pero gradualmente sus músculos comenzaron a relajarse bajo sus manos expertas. ¿Dónde aprendió a hacer esto?, preguntó Alejandro con voz ligeramente ronca, su rostro descansando en el soporte acolchado de la camilla. En la universidad principalmente, respondió Isabela mientras trabajaba en un nudo particularmente persistente en su hombro izquierdo. Pero mi abuela también me enseñó algunas técnicas tradicionales. Ella era sobadora en su pueblo en Michoacán. ¿Sobadora? Alejandro sonó genuinamente interesado. Es una tradición mexicana antigua. Las sobadoras usan masaje y manipulación para tratar dolores y lesiones. Mi abuela siempre decía que las manos que sanan lo hacen con el corazón, no solo con la técnica. Isabela se detuvo, sorprendida de haberse abierto tanto. No solía hablar de su familia con los clientes, pero algo sobre Alejandro la hacía sentir cómoda, como si pudiera bajar la guardia. «Suena como una mujer sabia», dijo Alejandro suavemente. Lo era. Murió cuando yo tenía 18 años, justo antes de que empezara la universidad. Isabela continuó trabajando, usando el movimiento repetitivo como una forma de lidiar con la emoción que siempre surgía cuando hablaba de su abuela. Ella fue quien me inspiró a estudiar fisioterapia. Decía que tenía el don en las manos. «Lo tiene», murmuró Alejandro, y había algo en su voz que hizo que Isabela se detuviera completamente. Se miraron a los ojos por un momento que se sintió eterno. Isabela era muy consciente de lo cerca que estaban, de cómo sus manos descansaban en su piel cálida, de la forma en que la respiración de él se había vuelto más profunda y relajada. «Yo debería continuar con las piernas», dijo finalmente, apartando la mirada. Alejandro asintió y se volteó lentamente para quedar boca arriba. Isabela ajustó la toalla para cubrir su torso y se concentró en su pierna derecha, la que había sufrido la lesión más severa. «Esto puede doler un poco», le advirtió antes de comenzar a trabajar en los músculos tensos del muslo. Alejandro apretó los dientes cuando ella presionó un punto particularmente sensible, pero no se quejó. Isabela podía ver la determinación en su rostro, la forma en que se negaba a mostrar debilidad. «No tiene que ser el hombre fuerte todo el tiempo», dijo suavemente mientras ajustaba la presión de su masaje. «Está bien admitir cuando algo duele. ¿Es parte de su terapia?», preguntó él con una sonrisa irónica. «¿Análisis psicológico gratuito?». Isabela se sonrojó. «Perdón, no era mi intención». «No se disculpe», la interrumpió Alejandro, su voz más suave ahora. «Tiene razón. No estoy acostumbrado a depender de alguien más. Siempre ha sido así de independiente». Alejandro miró hacia el techo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. De repente me convertí en el hombre de la casa, responsable de mi madre y mi hermana menor. Aprendí que si no era fuerte, si no tomaba control, las cosas se desmoronaban». Isabela sintió una punzada de empatía. «Yo entiendo esa sensación. Cuando mi padre nos abandonó tuve que ayudar a mi madre con todo. A veces siento que si bajo la guardia por un segundo, todo se va a venir abajo». Se miraron nuevamente,
y esta vez Isabela no apartó la vista. Había una comprensión mutua en sus ojos, el reconocimiento de dos personas que habían tenido que crecer demasiado rápido. ¿Su padre las abandonó?, preguntó Alejandro suavemente. Cuando yo tenía 12 años, un día estaba ahí. Al siguiente había empacado sus cosas y se había ido con su secretaria. Isabela continuó masajeando su pierna, usando el movimiento para procesar las emociones que surgían. Mi madre nunca se volvió a casar. Dice que no puede confiar en los hombres. ¿Y usted? ¿Confía en los hombres? La pregunta la tomó por sorpresa. Isabela se detuvo y lo miró, consciente de que su respuesta importaba más de lo que debería. Aún no lo he decidido, respondió honestamente. Alejandro sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Se veía años más joven, más accesible. Al menos es honesta. Isabela terminó la sesión trabajando en su pie derecho, notando cómo los músculos de todo su cuerpo se habían relajado considerablemente. Cuando finalmente se apartó y se lavó las manos, Alejandro se incorporó lentamente, moviéndose con más fluidez de la que había mostrado cuando llegó. ¿Cómo se siente?, preguntó Isabela mientras él se ponía la camisa. Como si hubiera dormido bien por primera vez en meses, admitió, rotando el hombro que ella había trabajado más intensivamente. ¿Cuándo puede volver? ¿Qué tal pasado mañana? Sus músculos necesitan tiempo para procesar el trabajo que hicimos hoy. Perfecto. Alejandro se puso de pie y tomó su bastón, aunque Isabela notó que se apoyaba menos en él. Señorita Hernández. Isabela, lo corrigió suavemente. Si vamos a trabajar juntos regularmente, puede llamarme Isabela. Isabela, repitió, y la forma en que su nombre sonaba en sus labios la hizo sentir mariposas en el estómago. Gracias. No solo por el masaje, sino por escuchar. Gracias a usted por confiar en mí, respondió ella, empacando sus cosas. Mientras se dirigía hacia la salida, Isabela no pudo evitar pensar que algo había cambiado entre ellos durante esa sesión. Lo que había comenzado como una relación puramente profesional se estaba convirtiendo en algo más complejo, más personal, y por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustaba completamente. 3 semanas habían pasado desde que Isabela comenzó a trabajar con Alejandro, y la rutina que habían establecido se había vuelto la parte favorita de su día. Llegaba cada martes, jueves y sábado a las 10 de la mañana, y las sesiones de 1 hora se habían extendido naturalmente a 1 hora y media, llenas de conversación además del trabajo terapéutico. Isabela estaba en la cocina de su casa preparando café cuando su teléfono sonó. Era Carmen, como siempre, llamando en el momento perfecto para interrumpir sus pensamientos sobre cierto empresario de ojos oscuros. «Bueno, ya confiesa», dijo Carmen sin preámbulos. «Llevas 3 semanas yendo a esa casa y apenas me has contado nada. O está horrible y no quieres lastimar mis sentimientos, o está tan guapo que no sabes cómo procesarlo». Isabela casi se atragantó con su café. «Carmen, es mi trabajo, es completamente profesional». «Ajá, seguro. Por eso cada vez que menciono su nombre te pones roja como jitomate. Vamos, Isa, te conozco desde la secundaria. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en alguien? ¿Miguel de la universidad? Y eso fue hace 2 años». Isabela suspiró, sabiendo que Carmen no se daría por vencida. «Está bien, sí, es atractivo, pero es mi cliente, Carmen. Y además, vivimos en mundos completamente diferentes. Él es millonario, yo apenas puedo pagar la renta. Y el dinero no es todo, Isa. ¿Es buen tipo?». Isabela pensó en las conversaciones que habían tenido, en cómo Alejandro le había contado sobre su trabajo en la empresa familiar, sobre su pasión por ayudar a pequeños emprendedores mexicanos a crecer, sobre cómo el accidente lo había hecho replantear sus prioridades. «Sí», admitió finalmente, «es diferente de lo que esperaba, más humano». «Lo sabía. Oye, ¿y él ha mostrado interés?». Isabela recordó la forma en que Alejandro la miraba a veces, como si estuviera tratando de resolver un acertijo, las sonrisas genuinas que había empezado a regalarle, la manera en que sus conversaciones fluían naturalmente de lo profesional a lo personal. «No lo sé, tal vez, pero no importa, Carmen. No puede pasar nada». «¿Por qué no?». «Porque…». Isabela buscó las palabras correctas. «Porque cuando esto termine,
Cuando él esté completamente recuperado, yo volveré a mi vida normal y él seguirá con la suya. Es mejor no complicar las cosas. Carmen guardó silencio por un momento. Isa, ¿sabes cuál es tu problema? Te proteges tanto que no dejas que nadie se acerque realmente. No todos los hombres son como tu papá. Después de colgar, Isabela se quedó pensando en las palabras de su amiga mientras se dirigía a casa de Alejandro. Carmen tenía razón en una cosa. Isabela siempre había sido cautelosa con los hombres, especialmente con aquellos que parecían tener todo bajo control. Había aprendido de pequeña que los hombres poderosos podían desaparecer sin previo aviso. Cuando llegó a la mansión, Dolores la recibió con una expresión preocupada. «Buenos días, Isabela. El señor Alejandro está en una llamada importante, pero me pidió que le dijera que no tardará». Isabela notó que Dolores había dejado de llamarla señorita Hernández después de la segunda semana, cuando Isabela había insistido en que la tratara con menos formalidad. Ahora se sentía más como parte de la casa que como una visita. «¿Todo está bien?», preguntó Isabela, notando la tensión en el rostro del ama de llaves. «Es complicado. Su exprometida llegó hace una hora. Están hablando en el estudio». Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Exprometida. En todas sus conversaciones, Alejandro nunca había mencionado a ninguna mujer en particular. Había asumido que estaba soltero. «Ah», logró decir, tratando de sonar casual. No sabía que había estado comprometido. Dolores la miró con compasión. La señorita Valeria terminó el compromiso después del accidente. Dijo que no podía lidiar con la situación. Ahora que él está mejor, no necesitó terminar la frase. Isabel la entendió perfectamente. Valeria había regresado ahora que Alejandro estaba recuperándose, probablemente esperando retomar las cosas donde las había dejado. «Quizás debería regresar otro día», dijo Isabela, ya dándose la vuelta hacia la puerta. «No», la voz de Dolores la detuvo. «Por favor, quédese. Él la está esperando, y creo que la necesita más de lo que se imagina». Isabela dudó, pero finalmente siguió a Dolores hacia la sala de terapias. Mientras preparaba sus aceites y toallas, no pudo evitar escuchar voces elevadas que venían del estudio. Una voz femenina, aguda y demandante, y la voz más profunda de Alejandro, tensa y controlada. 10 minutos después, escuchó pasos en el pasillo y voces acercándose. «No puedes simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes, Valeria», decía Alejandro. «Ale, bebé, sé que cometí un error. Estaba asustada. Pero estoy aquí ahora, ¿no cuenta eso para algo?» Isabela se puso rígida cuando vio a la mujer que acompañaba a Alejandro. Valeria era exactamente el tipo de mujer que había esperado que él eligiera. Alta, elegante, con cabello rubio perfectamente arreglado y vestida con ropa que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Isabela. Era hermosa de esa manera pulida y artificial que solo el dinero podía comprar. «Isabela», dijo Alejandro cuando la vio, y su expresión se suavizó inmediatamente. «Pensé que habías decidido no venir». «Llegué puntual», respondió ella, manteniendo su voz profesional a pesar del nudo en su garganta. «Pero si prefieres posponer la sesión...». «No», dijo Alejandro firmemente. Valeria ya se iba. La mujer rubia miró a Isabela con curiosidad y luego una sonrisa condescendiente apareció en sus labios. «Ah, debe ser la masajista. Qué bonito que Alejandro esté apoyando a la gente trabajadora». Isabela sintió que se sonrojaba de ira, pero mantuvo la compostura. «Fisioterapeuta», corrigió cortésmente. «Por supuesto», dijo Valeria con una risa falsa. «Bueno, Ale, pienso en lo que hablamos. Sabes dónde encontrarme». Se acercó a Alejandro y le dio un beso en la mejilla que duró más tiempo del necesario, claramente marcando territorio. Isabela se concentró en organizar sus aceites para no tener que ver la escena. Cuando Valeria finalmente se fue, el silencio en la habitación se volvió denso y incómodo. Alejandro cerró la puerta tras Valeria y se apoyó contra ella por un momento, como si necesitara reunir fuerzas. Isabela continuó preparando la camilla, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. «Isabela», comenzó Alejandro, acercándose lentamente. «Sobre lo que acabas de ver, no necesitas explicarme nada», dijo Isabela rápidamente, sin mirarlo. «Tu vida personal no es asunto mío».
Estoy aquí para trabajo, nada más. ¿Es eso lo que realmente piensas? Su voz sonaba herida. ¿Que esto es solo trabajo? Isabela finalmente lo miró, y lo que vio en sus ojos la desarmó completamente. No era la expresión de un hombre que acababa de reconciliarse con su exprometida. Era la mirada de alguien que estaba luchando con emociones complicadas. No lo sé qué pensar, admitió en voz baja. No sabía que habías estado comprometido. Alejandro suspiró y se sentó en el borde de la camilla. Valeria y yo, Anne, fue un compromiso arreglado, más que nada. Nuestras familias han sido amigas durante décadas. Parecía lógico, conveniente. ¿La amabas? La pregunta salió antes de que Isabela pudiera detenerla. Alejandro la miró directamente a los ojos. Pensé que sí, o tal vez pensé que era lo que se suponía que debía sentir. Pero cuando tuve el accidente y ella, cuando me dejó en el hospital porque no podía lidiar con verme así, me di cuenta de que lo que teníamos no era real. Isabela sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque él no había estado realmente enamorado de Valeria, y tristeza por la traición que había sufrido en su momento más vulnerable. Lo siento, dijo suavemente. Debe haber sido muy doloroso. Lo fue, pero también fue liberador, de cierta manera. Alejandro se puso de pie y se acercó a ella. Me hizo darme cuenta de que había estado viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la que yo realmente quería. ¿Y qué es lo que realmente quieres?, preguntó Isabela, aunque parte de ella temía la respuesta. Alejandro extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Isabela. Ella se estremeció ante el contacto, pero no se apartó. Quiero a alguien que me vea realmente. No mi dinero, no mi estatus, no la versión perfecta de mí mismo que proyecto al mundo. Alguien que no huya cuando las cosas se ponen difíciles. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Alejandro, estas últimas semanas contigo han sido las mejores que he tenido en años, continuó él, acercándose más. No solo porque tus manos son mágicas para curar, sino porque contigo puedo ser yo mismo. Puedo admitir cuando me duele algo, puedo hablar de mis miedos, puedo reír de verdad. Esto es complicado, murmuró Isabela, aunque no se apartó de su toque. Yo trabajo para ti. Entonces despídete. Isabela lo miró sorprendida. ¿Qué? Despídete. Deja de ser mi terapeuta y sal conmigo a cenar. Isabela sintió pánico y emoción en partes iguales. No puedo hacer eso. Necesito este trabajo, Alejandro. Mi madre depende de mí, yo tengo responsabilidades. No me refiero a que dejes de trabajar, dijo él rápidamente. Puedes continuar con tus otros clientes, pero deja que te ayude. Deja que seamos lo que sea que esto es entre nosotros. Isabela se apartó dando unos pasos atrás. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Y si no funciona? ¿Y si resulta que esto es solo, no sé, el síndrome de Florence Nightingale o algo así? ¿Y si te aburres de la chica pobre una vez que se pase la novedad? La expresión de Alejandro se endureció. ¿Es eso lo que realmente piensas de mí? ¿Que soy tan superficial? No es lo que pienso de ti, dijo Isabela, sintiendo lágrimas picando en sus ojos. Es lo que pienso de esta situación. Somos de mundos diferentes, Alejandro. Tú tienes una ex prometida hermosa y rica que quiere volver contigo. Yo soy una fisioterapeuta que vive en un departamento de 2 cuartos con su madre. ¿Y eso importa? Por supuesto que importa. Isabela finalmente explotó. Tu mundo es de galas benéficas y viajes a Europa y casas como esta. Mi mundo es de trabajar doble turno para pagar las cuentas y comprar la medicina de mi mamá cuando se enferma. No puedes simplemente decidir que esas diferencias no existen. Alejandro se quedó callado por un momento, procesando sus palabras. Cuando habló, su voz era suave pero firme. Tienes razón, venimos de mundos diferentes. Pero eso no significa que no podamos construir uno nuevo, juntos. Isabela sintió que su resolución se tambaleaba. La forma en que él la miraba, como si ella fuera lo más importante en su mundo, la hacía querer creer que era posible. ¿Y si tu familia no me acepta? ¿Y si tus amigos piensan que no soy suficientemente buena para ti? Entonces conseguiré nuevos amigos, dijo él, sin dudarlo. Isabela, las últimas semanas me han enseñado algo importante. La diferencia entre tener personas a tu alrededor y tener a la persona correcta a tu lado. Contigo, por primera vez en mi vida, siento que soy suficiente tal como soy.
Isabela sintió una lágrima rodar por su mejilla. Alejandro se acercó y la limpió suavemente con su pulgar. «No tienes que responder ahora», dijo él, «pero piénsalo, y no dejes que el miedo decida por ti». Isabela asintió, no confiando en su voz. Sabía que había llegado a un punto de inflexión, no solo en su relación con Alejandro, sino en su vida. Por primera vez, alguien le estaba ofreciendo la posibilidad de algo más grande de lo que había soñado. La pregunta era, ¿tendría el valor de tomarlo? Isabela pasó los siguientes 3 días en un torbellino de emociones. Había cancelado su cita del sábado con Alejandro, diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Ahora era martes por la mañana y tenía que decidir si presentarse a su sesión regular o llamar para terminar definitivamente su relación profesional. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, removiendo distraídamente su café ya frío, cuando su madre se sentó frente a ella con una expresión preocupada. «Mija, llevas 3 días como alma en pena. ¿Qué está pasando?» Isabela levantó la vista hacia Esperanza. Su madre había envejecido en los últimos años. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su cabello mostraba más canas, pero sus ojos seguían siendo agudos y llenos de amor maternal. «Es complicado, mamá. ¿Es por ese trabajo nuevo? ¿El señor ese te está molestando?» «No, no es eso». Isabela suspiró, sabiendo que no podría ocultarle la verdad a su madre por mucho tiempo. «Es que creo que me estoy enamorando de él». Esperanza arqueó las cejas. «Ah, y eso es malo porque es millonario, mamá. Vive en las lomas, tiene empleados. Su ex prometida parece modelo de revista. Yo soy nadie comparada con eso». La expresión de Esperanza se endureció. «Isabela Hernández, nunca vuelvas a decir que eres nadie. Tú eres una mujer trabajadora, inteligente, hermosa y de buen corazón. Si ese hombre no puede ver eso, entonces él es el que no te merece». «Pero mamá, las diferencias son muy grandes. ¿Qué voy a hacer en sus fiestas elegantes? ¿Cómo voy a encajar en su mundo?» Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas. «¿Sabes qué me dijo tu abuela el día que conocí a tu padre?» Isabela negó con la cabeza. «Me dijo, mija, el amor verdadero no conoce clases sociales, pero sí debes conocer el corazón del hombre antes de darle el tuyo». Esperanza hizo una pausa. «Tu padre tenía palabras bonitas y promesas grandes, pero su corazón era pequeño y egoísta. Este hombre, ¿cómo te trata?» Isabela pensó en las últimas semanas, en cómo Alejandro escuchaba realmente cuando ella hablaba, en cómo había compartido sus vulnerabilidades, en cómo la miraba como si fuera algo precioso. «Me trata como si fuera importante», admitió en voz baja. «¿Y cómo lo tratas tú a él? Como a una persona normal, no como al hombre rico e importante que todos ven». Esperanza sonrió. «Ahí tienes tu respuesta, mija. Si él puede ver más allá de sus privilegios para valorarte a ti, y tú puedes ver más allá de su dinero para valorarlo a él, entonces tal vez tienen algo real». Isabela sintió que un peso se levantaba de su pecho. «Pero tengo miedo, mamá. ¿Y si me lastima como papá te lastimó a ti?» «Ese miedo siempre va a estar ahí», dijo Esperanza sabiamente. «Pero no puedes dejar que te paralice. A veces tienes que arriesgarte para encontrar la felicidad». 1 hora más tarde, Isabela estaba parada frente a la reja de la mansión, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar hasta la calle. Había tomado su decisión. Dolores la recibió con una sonrisa aliviada. «Isabela, el señor Alejandro estaba muy preocupado cuando cancelaste el sábado. ¿Está en su estudio?» «Sí, pero déjame avisarle que llegaste». «No», Isabela la detuvo. «Voy yo misma». Caminó por los pasillos que ya conocía de memoria, pero esta vez cada paso se sentía diferente, como si estuviera caminando hacia su futuro en lugar de simplemente hacia otro día de trabajo. Tocó suavemente la puerta del estudio. «Adelante». Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio concentrado en unos papeles. Cuando levantó la vista y la vio, su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a alivio. «Isabela». Se puso de pie rápidamente, ya sin necesidad del bastón que había usado durante semanas. «Pensé que tal vez pensaste que no vendría», terminó ella, cerrando la puerta tras de sí. «La idea había cruzado por mi mente», admitió él con una sonrisa irónica.
Isabela respiró profundo, reuniendo valor. «Tengo algo que decirte». Alejandro se acercó lentamente, como si tuviera miedo de asustarla. «Te escucho. Tienes razón. Esto ya no es solo trabajo para mí. No ha sido solo trabajo desde hace semanas». Isabela sintió que se sonrojaba, pero continuó. «Pero necesito que entiendas que sigo teniendo miedo. Miedo de no ser suficiente para tu mundo. Miedo de que esto sea temporal. Miedo de que me lastimes». «Isabela, déjame terminar», dijo ella levantando una mano. «Pero también me di cuenta de que tengo más miedo de preguntarme para siempre qué hubiera pasado si, que de arriesgarme y descubrirlo». Los ojos de Alejandro se iluminaron con esperanza. «Eso significa que...». «Significa que sí. Sí quiero intentarlo contigo, pero con condiciones». Alejandro sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Isabela había visto en su vida. «Las que quieras. Primero vamos despacio. No puedo simplemente dejar mi trabajo de un día para otro. Necesito tiempo para ajustarme a todo esto. Por supuesto. Segundo, conoces a mi madre antes de que esto vaya más lejos. Si no le caes bien, se acabó». Alejandro se rió. «Me parece justo. ¿Algo más?». Isabela se acercó a él hasta que estuvieron a centímetros de distancia. «Y tercero, prométeme que serás honesto conmigo. Siempre. Incluso si la verdad es difícil de escuchar». «Te lo prometo», dijo él, levantando su mano para tocar suavemente su mejilla. «Isabela, ¿puedo besarte?». Isabela sintió que su corazón se detenía por un momento antes de empezar a latir aún más rápido. Asintió, sin confiar en su voz. Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Cuando sus labios finalmente se encontraron, Isabela sintió como si todo en su mundo se hubiera reorganizado. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando ella respondió, se profundizó con una pasión que la dejó sin aliento. Cuando finalmente se separaron, Alejandro descansó su frente contra la de ella. «Ha valido la pena esperar», murmuró. «¿Esperar qué?», preguntó Isabela, aún aturdida por el beso. «A encontrarte». 2 semanas después, Isabela se encontraba parada frente al espejo de su habitación, cambiándose de ropa por tercera vez. Alejandro vendría a recogerla en 1 hora para su primera cita oficial, y los nervios la estaban matando. «¿Qué tal este?», preguntó saliendo al living donde su madre estaba viendo las noticias. Esperanza evaluó el vestido azul marino que Isabela había elegido. Era sencillo pero elegante, lo suficientemente formal para no desentonar, pero no tan elegante como para parecer que estaba tratando demasiado. «Perfecto, mija. Te ves hermosa». Isabela se sentó en el sofá junto a su madre, tratando de calmar sus nervios. «¿Crees que esté haciendo lo correcto?». «¿Tú qué crees?». Antes de que Isabela pudiera responder, sonó el timbre. Se miraron mutuamente con sorpresa. «Llega temprano», murmuró Isabela, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando la abrió, se encontró con Alejandro parado en el pequeño pasillo del edificio, vestido casualmente con jeans oscuros y una camisa blanca, cargando un ramo de flores amarillas y una bolsa pequeña. «Hola», dijo él con una sonrisa nerviosa. «Sé que llegué temprano, pero quería conocer a tu madre antes de que saliéramos». Isabela sintió que su corazón se derretía un poco más. «Claro, pasa». Alejandro entró al pequeño departamento y Isabela pudo ver cómo sus ojos lo recorrían todo. El sofá de tela desgastada pero limpio, la mesa de madera rayada pero bien cuidada, las fotografías familiares en marcos sencillos, las plantas que su madre cuidaba en cada superficie disponible. «Mamá», dijo Isabela, «te presento a Alejandro. Alejandro, ella es mi madre, Esperanza». Alejandro se acercó con respeto y le ofreció las flores a Esperanza. «Señora Hernández, es un honor conocerla. Isabela habla mucho de usted». Esperanza aceptó las flores con una sonrisa sorprendida. «Qué bonitas, gracias. ¿Quiere sentarse? ¿Le ofrezco algo de tomar?». «Me encantaría», dijo Alejandro, tomando asiento en el sofá, como si estuviera en su propia casa. Isabela observó fascinada cómo Alejandro conversaba naturalmente con su madre. No había condescendencia en su voz. No había esa incomodidad que a veces mostraba la gente rica cuando se encontraba en espacios más humildes. Simplemente hablaba con Esperanza como lo que era, una persona que merecía respeto. «Isabela me dijo que usted trabajó en limpieza durante muchos años»,
dijo Alejandro, mientras Esperanza le servía café en una de sus mejores tazas. Sí, en oficinas principalmente. No era trabajo fácil, pero me permitió mantener a mi hija, respondió Esperanza con orgullo. Debe estar muy orgullosa de cómo resultó. Isabela es una mujer extraordinaria. Esperanza miró a su hija con una sonrisa conocedora. Sí, lo es. ¿Y usted, joven? Isabela me dice que tiene una empresa. Es una empresa familiar. Nos dedicamos a la construcción, pero en los últimos años hemos estado enfocándonos en proyectos de vivienda accesible y apoyo a pequeños negocios locales. Isabela notó cómo Alejandro no mencionó el tamaño de la empresa o su estatus de millonario. Simplemente describió su trabajo de manera sencilla y honesta. Eso suena muy noble, dijo Esperanza. Es importante ayudar a la comunidad. Eso creemos, de hecho. Alejandro miró a Isabela. Hay algo más que quería comentar con ambas. Isabela se puso tensa. ¿Qué cosa? Bueno, como ya no necesito terapia física regular, he estado pensando en otras formas en que Isabela podría usar sus habilidades. Alejandro sacó unos papeles de la bolsa que había traído. Estamos abriendo un centro comunitario en la colonia Doctores. Necesitamos un fisioterapeuta de tiempo completo para atender a trabajadores de la construcción y otras personas que no pueden pagar clínicas privadas. Isabela tomó los papeles con manos temblorosas. Era una oferta de trabajo formal, con un salario que era 3 veces lo que ganaba actualmente en la clínica. Alejandro, esto es... comenzó. Es una posición real, para una necesidad real, la interrumpió él. No es caridad, Isabela. Es trabajo. Trabajo importante que tú harías mejor que nadie. Esperanza miró los papeles por encima del hombro de su hija. Mija, esto es una bendición. Pero no quiero que pienses que tienes que aceptar porque nosotros... Isabela luchó por encontrar las palabras. Isabela, dijo Alejandro suavemente, este proyecto existía antes de que tú y yo nos conociéramos. Necesitamos un fisioterapeuta comprometido con la comunidad. Tú necesitas un trabajo que te permita hacer lo que amas sin preocuparte por el dinero. Es una situación donde todos ganamos. Isabela miró a su madre, quien asintió con lágrimas en los ojos. Acepto, dijo Isabela finalmente, pero quiero hacerlo bien. Quiero que sea exitoso porque soy buena en lo que hago, no porque estoy saliendo contigo. No esperaría menos de ti, dijo Alejandro, y la forma en que la miró hizo que Isabela sintiera que podía conquistar el mundo. Esperanza se puso de pie y abrazó a Alejandro, tomándolo por sorpresa. «Cuídela bien, joven», murmuró en su oído. «Con mi vida», respondió él sin dudar. Mientras se dirigían hacia la puerta para su cita, Isabela sintió que estaba caminando hacia una vida completamente nueva. Por primera vez en años, el futuro no le daba miedo, lo emocionaba. «¿Lista para nuestra primera cita oficial?», preguntó Alejandro, ofreciéndole su brazo. «Lista», respondió Isabela tomando su brazo y sintiendo que, finalmente, estaba lista para todo lo que viniera. 3 meses después, Isabela estaba en su nueva oficina, en el centro comunitario, terminando de atender a su último paciente del día. El lugar había superado todas sus expectativas. Las instalaciones eran modernas pero acogedoras, y la respuesta de la comunidad había sido abrumadoramente positiva. Más importante aún, se sentía útil de una manera que nunca había experimentado antes. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Lista para la cena. Tengo una sorpresa para ti». Isabela sonrió mientras guardaba sus cosas. En los últimos meses, Alejandro había demostrado ser todo lo que había esperado y más. Era atento sin ser controlador, generoso sin ser condescendiente, y había logrado ganarse no solo su corazón, sino también el respeto de su madre y la aprobación de Carmen. Cuando salió del centro, encontró a Alejandro esperándola junto a su auto, pero no estaba solo. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un traje color beige, estaba parada junto a él. Su postura era rígida y su expresión, aunque controlada, no era particularmente amigable. «Isabela», dijo Alejandro, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Quiero presentarte a mi madre, Elena Mendoza. Mamá, ella es Isabela». Isabela extendió su mano con una sonrisa, tratando de calmar los nervios que se habían apoderado de ella. «Señora Mendoza, es un placer conocerla». Elena tomó su mano brevemente
evaluándola con ojos fríos que le recordaron dolorosamente a Alejandro la primera vez que lo conoció antes de que se suavizara con ella. «Señorita Hernández», dijo Elena con cortesía forzada, «Alejandro me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», respondió Isabela, manteniendo su sonrisa a pesar de la tensión palpable. «¿Por qué no vamos a cenar? Hice reservaciones en el club», sugirió Alejandro, claramente tratando de suavizar la situación. Durante el trayecto al restaurante, Elena mantuvo una conversación educada pero distante, preguntando sobre el trabajo de Isabela en el centro comunitario y su familia. Sus preguntas sonaban más como un interrogatorio sutil que como interés genuino. El restaurante era el tipo de lugar al que Isabela nunca habría ido por su cuenta: manteles blancos, copas de cristal y precios que probablemente equivalían a su presupuesto de comida de una semana. Se sintió terriblemente fuera de lugar, especialmente con Elena observando cada uno de sus movimientos. «Entonces, Isabela», dijo Elena una vez que habían ordenado, «Alejandro me dice que estudiaste en la universidad pública». «Sí, en la UNAM. Es una excelente universidad», respondió Isabela, detectando el tono ligeramente despectivo en la voz de Elena. «Por supuesto. Es admirable que hayas podido financiar tus estudios trabajando. Debe haber sido difícil». Isabela sintió que se sonrojaba, pero mantuvo la compostura. «Mi madre y yo siempre hemos creído en la importancia de la educación. Valió la pena cada sacrificio». «Qué admirable», murmuró Elena, aunque su tono sugería lo contrario. «Y dime, ¿qué planes tienes para el futuro? Supongo que trabajar en un centro comunitario es temporal. En realidad, espero hacer crecer el programa. Hay mucha necesidad en la comunidad, y me encantaría poder expandir nuestros servicios», respondió Isabela con sinceridad. Elena intercambió una mirada con Alejandro. «Qué noble, aunque supongo que para una mujer joven las prioridades pueden cambiar. Matrimonio, familia». Isabela sintió que la temperatura de la mesa bajaba varios grados. Alejandro puso su mano sobre la de Isabela bajo la mesa, dándole apoyo silencioso. «Mamá», dijo Alejandro con voz tensa, «Isabela es una profesional muy respetada. Su trabajo es importante para ella». «Por supuesto, querido. Solo estaba conversando». Elena sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Es solo que Valeria siempre fue muy clara sobre sus aspiraciones. Era compatible con nuestra familia». Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. La mención de Valeria no era accidental, era una declaración clara de que Elena no la consideraba adecuada para su hijo. «Con respeto, señora Mendoza», dijo Isabela, manteniendo su voz firme pero educada, «no soy Valeria. No estoy aquí para competir con ella ni para tratar de encajar en un molde que alguien más diseñó. Estoy aquí porque amo a su hijo, y él me ama a mí». Elena se enderezó, claramente sorprendida por la respuesta directa de Isabela. «Además», continuó Isabela, «si el amor de Alejandro por mí se basa en que yo sacrifique quién soy y en qué creo, entonces probablemente no vale la pena luchar por él». Alejandro la miró con admiración y orgullo. «Isabela tiene razón, mamá. La amo exactamente como es, no como una versión de lo que tú o cualquier otro piensa que debería ser». Elena guardó silencio por un momento, estudiando a Isabela con una nueva expresión. Cuando habló, su voz había perdido parte de su frialdad anterior. «Veo que no te intimidas fácilmente». «No, señora, ni me intimido ni me disculpo por ser quien soy». Por primera vez en la noche, Elena sonrió genuinamente. «Bien, detesto a las mujeres débiles». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera menos tensa, aunque Isabela podía sentir que Elena aún la estaba evaluando. Cuando se despidieron, Elena se acercó a Isabela. «Fue interesante conocerte, Isabela. Espero que podamos volver a vernos pronto». No era exactamente una aprobación entusiasta, pero Isabela sintió que había ganado al menos un respeto crujiente. En el auto, Alejandro tomó su mano. «Lo siento. No debería haberte puesto en esa situación sin advertirte. No te disculpes. Sabía que tarde o temprano tendría que conocer a tu familia». Isabela suspiró. «Solo espero no haber arruinado las cosas completamente». «¿Estás bromeando? Fue perfecto. Te mantuviste firme, pero respetuosa. Mi madre respeta la fuerza, y definitivamente vio la tuya esta noche».
Isabela esperaba que tuviera razón, pero no pudo evitar sentir que la prueba más difícil aún estaba por venir. 6 meses después, Isabela estaba en el jardín de la casa de Alejandro, supervisando los preparativos para la celebración del primer aniversario del centro comunitario. Las mesas estaban decoradas con flores de cempasúchil y papel picado, y el aroma de la comida tradicional mexicana llenaba el aire. Era exactamente el tipo de celebración que había soñado, auténtica, llena de vida y centrada en la comunidad que habían estado sirviendo. ¿Cómo van los nervios?, preguntó Carmen, acercándose con 2 vasos de agua de horchata. ¿Nervios? ¿Por qué tendría nervios? Isabela trató de sonar casual, pero su voz la traicionó. Carmen la miró con incredulidad. Isa, es obvio que Alejandro está planeando algo especial. Ha estado más misterioso que de costumbre las últimas semanas, y ayer vi a Dolores escondiendo una caja pequeña. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Durante los últimos meses, ella y Alejandro habían hablado vagamente sobre el futuro, pero nunca habían discutido específicamente sobre matrimonio. Aunque la idea la emocionaba, también la aterrorizaba. Tal vez es solo un regalo por el aniversario del centro, dijo Isabela, tratando de convencerse a sí misma tanto como a Carmen. Claro, y yo soy la reina de Inglaterra, murmuró Carmen con una sonrisa. Los invitados comenzaron a llegar, pacientes del centro, vecinos de la comunidad, algunos de los empleados de la empresa de Alejandro, e incluso Elena, quien había desarrollado una relación sorprendentemente cordial con Isabela durante los últimos meses. Isabela se encontraba hablando con doña María, una de sus pacientes favoritas, cuando Alejandro se acercó y le pidió que lo acompañara a un lugar más tranquilo. «¿Todo está bien?», preguntó Isabela mientras él la guiaba hacia una parte más privada del jardín, donde habían colocado luces de colores entre los árboles. «Todo está perfecto», respondió Alejandro, pero su voz sonaba nerviosa. «Isabela, hay algo que quiero decirte». Isabela sintió que su corazón se detenía. «¿Qué cosa?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Hace un año, cuando tuve ese accidente, pensé que mi vida había terminado. No físicamente, sino espiritualmente. Me sentía perdido, solo, como si hubiera estado viviendo la vida de alguien más». Isabela lo escuchaba atentamente, notando cómo sus manos temblaban ligeramente. «Y entonces llegaste tú», continuó él, «y no solo sanaste mi cuerpo, sanaste mi alma. Me enseñaste lo que significa ser amado por quien realmente soy, no por lo que tengo o lo que represento». «Alejandro», comenzó Isabela, pero él la detuvo gentilmente. «Déjame terminar, por favor». Alejandro respiró profundo. «En estos meses contigo, he descubierto cosas sobre mí mismo que no sabía que existían. Me has hecho mejor hombre, mejor persona, y no puedo imaginar mi vida sin ti». Alejandro se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Isabela se llevó las manos a la boca, sintiendo lágrimas de felicidad empezar a formarse en sus ojos. «Isabela Hernández», dijo él con voz temblorosa pero firme, «¿me harías el honor de ser mi esposa?». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, un diamante modesto montado en una banda de oro blanco, elegante sin ser ostentoso. Isabela lo miró a través de sus lágrimas, viendo no al millonario, no al empresario poderoso, sino al hombre que había aprendido a ser vulnerable con ella, que había conocido a su madre y la había tratado con respeto, que había creado oportunidades para que ella brillara sin eclipsar sus propios logros. «Sí», murmuró, y luego más fuerte, «sí, por supuesto que sí». Alejandro se puso de pie rápidamente y la tomó en sus brazos, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando la puso en el suelo, deslizó el anillo en su dedo y encajó perfectamente. «¿Cómo sabías mi talla?», preguntó Isabela, admirando el anillo. «Tu madre pudo haber mencionado algunos detalles», admitió Alejandro con una sonrisa culpable. «¿Mi madre sabía?». Isabela se sorprendió. «¿Sabía qué?», preguntó la voz de Esperanza detrás de ellos. Se voltearon para encontrar a Esperanza, Carmen, Elena y la mayoría de los invitados de la fiesta, observándolos con sonrisas enormes. Era obvio que habían estado esperando este momento. «¡Se comprometieron!», gritó Carmen, y los aplausos y vítores llenaron el jardín.
Esperanza se acercó y abrazó a ambos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy tan feliz por ustedes, mis niños». Elena también se acercó, y para sorpresa de Isabela la abrazó calurosamente. «Bienvenida oficialmente a la familia, Isabela», dijo Elena. Alejandro eligió bien. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Isabela y Alejandro se miraron uno al otro, sabiendo que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar. Un amor que los aceptaba completamente, que los hacía mejores personas y que les daba fuerzas para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. «¿En qué estás pensando?», preguntó Alejandro, notando la expresión reflexiva en el rostro de Isabela. «En cómo a veces las mejores cosas de la vida vienen cuando menos las esperas», respondió ella, admirando su anillo que brillaba bajo las luces del jardín. «Y en cómo el destino tiene una manera curiosa de poner a las personas correctas en nuestro camino exactamente cuando las necesitamos». «Entonces es bueno que yo haya necesitado un masajista», dijo Alejandro con una sonrisa traviesa. «Fisioterapeuta», lo corrigió Isabela automáticamente, y ambos se echaron a reír. «Para siempre será mi fisioterapeuta favorita», murmuró Alejandro, inclinándose para besarla mientras los invitados continuaban celebrando a su alrededor. Isabela cerró los ojos y se perdió en el beso, sabiendo que este era solo el comienzo de su historia juntos. Habían superado las diferencias sociales, las dudas familiares y sus propios miedos para encontrar algo real y duradero. Cuando el destino tocó el corazón, había sanado más que el cuerpo, había sanado dos almas que habían estado esperando encontrarse toda la vida. Y mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México y la música llenaba el aire, Isabela supo con certeza que había tomado la decisión correcta al arriesgarse por el amor, porque al final, algunos riesgos valen la pena cuando el premio es para siempre.